día se recuerda al Señor de Huanca. Sí. Cada 14 de septiembre se le recuerda un día principal del Señor de Huanca. Como había salido en noticias también que no va a haber visita al Señor, que no va a haber. Ay, no, yo tengo que, no importa, a pie me llevo al Señor. Esa era mi decisión, joven. Pero gracias a Dios he venido con una movilidad, no será grande, pero mi movilidad es ella que yo me trago. Yo como sea, aunque sea gateando, puedo llegar hacia el Señor, ¿verdad? Estas declaraciones me hacen afirmar de lo que siempre escuchaba desde el colegio. No hay límites para la fe y el amor hacia Dios. Personas llegan desde otro país para que se cumplan sus plegarias. Quería explorar más, así que agarré mi cámara, me puse en marcha y vine hasta Cusco a conocer al Señor de Huanca. A 1 hora y media de la ciudad de Cusco, Perú, se encuentra el distrito de San Salvador, a 3020 metros sobre el nivel del mar. Ni bien bajé de la movilidad, me topé con mucho comercio. Veía mucho movimiento de masa en todas las direcciones, pues el 14 de septiembre es la fecha principal de la festividad y peregrinación al santuario del Señor de Huanca. Yo vendo acá adornitos. ¿Para qué, señora? Es para los peregrinos, vienen a adornarse. Toda clase de carros adornan. A toda clase de carros, sí, ahí le adornan. Y suben a los santuarios y se hacen bendecir con el Padrecito. Pero ahora por esta pandemia no están subiendo, solo están bajando acá a la pista y el Padrecito baja, también está bendiciendo. Ayer, por ejemplo, ha bajado en la mañana a las 9, en la tarde bajó a las 6. Yo soy de la ciudad de Puno y vengo con mi negocio, pero hace años, desde muy jovencita vengo y hasta que me estoy envejeciendo, siempre recordando en modo de ver al Señor. Entregamos aquí, entregamos los títulos. Tenemos de La Molina, de San Agustín de Arequipa, de Puno, del Altiplano, Tacna de la Droma, o sea, sí, diferentes, o sea, sus deseos. Y van y se rezan, le piden con todo fervor y hacen que se les cumpla. Entonces, desde el punto de partida, doy inicio a mi peregrinaje hacia el santuario del Señor de Huanca. Muchos me acompañan en mi camino, pero muchos también ya están de regreso. Con esto ya son 2 años que estoy viniendo por la fe que le tengo, ¿no? Mis padres antes eran creyentes, después posteriormente ya no, pero ahora estoy viniendo por un nombramiento. Yo sé que se va a hacer, soy docente y ojalá que se me pueda cumplir ese deseo que le estoy viniendo a pedir al Señor de Huanquita. La caminata se celebra en parejas, solos, en familias o hasta en grupos. Lo que sí no debe de faltar es la fe y mucho esfuerzo físico. Así es. El camino es cuesta arriba de aproximadamente 3.5 kilómetros de distancia y 230 metros de altura. La historia empieza de un campesino que apellida Diego Quispetito, donde venía laborando en un centro minero, ha venido escapándose del yugo y la explotación que antes se veía en los centros mineros. Una vez que este campesino fugó, llegó a este cerro que se llama Pachatuzán.
se ha escondido en una de esas cavernas para no ser encontrado por sus perseguidores. En eso el Señor le ha revelado al campesino de que no tengas miedo, yo te estoy protegiendo. Anda, avisa al párroco y a tus familiares que vengan a adorarme. Entonces el campesino trajo al párroco y a sus familiares y ahí encontraron ya al Señor en la imagen que actualmente encontramos. Yo vine cuando mi hijito tenía 1 añito, ahora ya tiene 25 años. Sí, de ahí ya dejé de venir, pero después vine seguidito. Cada año, ya será 15 años que vengo seguidito. Vengo al Señor. Pienso llegar como sea al Señor de Huanca, porque en noticias salió que ya no va a haber, no importa, a pie me voy. Esa era mi decisión, porque tengo una fe que el Señor todo me ha hecho ver a mí. Porque en la primera que vine sin conocer me trajeron, yo sentía los pies. Yo sin conocer vine, prendí mi velita, después me fui a bañar, porque la gente que se bañaba me decía, estaban bañándose en una poza. Me fui a bañar, que con una fe me he bañado, ahí están los pies. No me duelen, porque yo sentía los huesos que me dolían. No me duelen hasta el día de hoy. Y todo lo que yo pido al Señor me hace ver cosas que sí me cumplen. Tengo esas experiencias lindas del Señor y me hace cumplir. Yo tengo una fe. Después de escuchar los testimonios, me puse a pensar lo milagroso que es el Señor de Huanca. Todos coinciden en una frase, porque le tengo fe. La fe, una palabra conformada solo por 2 letras, pero que tiene un gran valor para ellos. Así que continué con el camino para seguir aprendiendo de esta festividad y peregrinación del Señor de Huanca. La segunda parte se trata de Pedro Valero, un terrateniente millonario de Bolivia que estaba desahuciado allá en los años 1700, pues ningún médico de la época tuvo éxito en curar sus males. Un día, un médico que no era de la zona le curó solo con agua. Pedro le preguntó cómo podría agradecerle, a lo que el médico responde: ven y visítame a mi casa en Huanca. Recuperado, Pedro va desde Bolivia a Cusco, Huanca, buscando al médico sin tener éxito. Sin embargo, Pedro encuentra de casualidad la cueva donde estaba la pintura de Jesús y exclamó: Él es el médico que me curó. Nosotros ya casi siempre venimos, ya somos devotos, ¿no? Acá al Señor de Huanca. Ya venimos consecutivos de 4 o 5 años consecutivos porque tenemos gran devoción al Señor de Huanca. Bueno, y acá dice que según las historias que cuentan, es como su lágrima del Señor de Huanca. Y entonces ya esa agua ya viene bendecida desde el mismo lugar. Entonces las personas también ya vienen allá a bañarse, desde niños, jóvenes, adultos, ¿no? Hay pozas especificadas, ¿no? Entonces ya se bañan ahí. Y ya es como una limpieza para la persona. Es un agua milagrosa, donde con mucha fe se llevan a todo el mundo. En todo lo llevan esa agua sana a la humanidad. Sí, agua del Señor. Son 3 manantes, de arriba baja eso. Del mismo manante, del Parque Silhuey. Ayer llegamos acá a las 8 de la noche, pero llegamos a la parte de abajo. Y como no pasan los carros, teníamos que subir, cargando todo nuestro equipaje. Ha sido un caos porque teníamos que subir todo el cerro.
es cargar toda la mochila, todo ese peso. Y hemos llegado acá casi a las 10 de la noche más o menos. Sí, contento, he cumplido lo que quería hacer. Hemos acampado con mis hijitos que tanto querían estar ellos acampando. Y ahora estamos de regreso ya. La casita, bueno, hacemos nosotros porque después de ir a la iglesia a escuchar la Santa Misa, hacemos bendecir todo lo que de repente queremos lograrlo con el trabajo, con el éxito y con la ayuda del Señor. Lo compramos, lo bendecimos con las velas, entonces ya después de eso ya venimos acá a prender la vela y ya con nuestros deseos más a pedir, ¿no? Entonces, y la casita lo construimos nosotros, con todo el corral que aparece, un cerco, para que no se vaya todos los deseos, ¿no? Porque los deseos se cumplan y se hagan ahí. Yo vine primera vez con gran devoción, ¿no? Entonces vine, me pego un deseo, lo prendí acá, así tal como usted lo ve acá, lo prendí igualito, con gran deseo pedí, y con el esfuerzo de mí también lo logré. Y pues son varias cosas que he pedido al señor de Huanca y que se me la hizo, se logró. Entonces en ese aspecto puedo decir que es bien milagroso, ¿no? La fe es tan grande de este Señor, tenemos nosotros, al menos los que componemos la hermandad, nosotros trabajamos por vocación de servicio. La vocación que nos caracteriza a cada uno de los miembros de la hermandad frente al Señor de Huanca. Y empezamos a hacer nuestra labor desde la apertura del 4 de septiembre y terminamos el 15 de septiembre. En vísperas, o sea, después de la misa central o la misa de la fiesta que cada año se celebra el 14 de septiembre. Estamos ahorita a 347 años de la aparición del Señor. ...347 años desde la primera aparición, que son más de 6 generaciones de tradición y devoción. Ya es hora de partir. Me voy contento de haber compartido y sentir el fervor de esta festividad. Y hoy aprendí, después de escuchar a todos, es que el único ingrediente para que sea escuchada sus plegarias es la fe al Señor de Huanca.